25 entre 25 sale 25 y 25 por 9 sale 225. 625 entre 5 sale 125 y por 3 será 375, ¿no? Sería 225 más 375. ¿Cuánto nos sale? 600. Y esa sería la respuesta, ¿no? 600. ¿Ok? ¿Cómo sería en esta tercera preguntita? Dice, ¿no? Se tiene una proporción aritmética continua en la cual la suma de sus cuatro términos es 200 y la diferencia de sus extremos es 28. De como respuesta la media geométrica de los extremos, ¿no? Es lo que indica la pregunta. Muy bien, vamos a ver entonces cómo quedaría. Como habla de una proporción aritmética continua, bueno, vamos a escribirlo, ¿no? A menos B igual B menos C. Proporción aritmética, sí, porque es restita. Continua, porque mira, B y B se repite aquí en medio, ¿no es cierto? Ya está. Pero algo que también en este caso se debe tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Que ya te está dando como dato que la suma de los cuatro términos es 200, ¿sí o no? Esto es muy importante que lo sepamos, mira, ve. Como los cuatro términos suman 200, ¿qué significa? La suma de extremos más la suma de medios da 200, ¿sí o no? Pero veamos algo. ¿No es cierto que la suma de extremos y la suma de medios son iguales, ¿sí o no? Si la suma de extremos es igual a la de medios, ¿qué significa? Que los extremos suman 100 y los medios también suman 100, ¿sí o no? Como los medios son iguales y suman 100, ¿qué significa? Acá iría 50 y 50, ¿sí o no? Quiere decir que B vale 50 y que A y C, que son los extremos, tienen que sumar 100, ¿sí o no? Ahí está, ¿no? Como estamos indicando. A y C extremos suman 100 y los medios suman 100. Entonces, acá sería también completando con el dato siguiente, ¿no? La diferencia de extremos, o sea, el A y C, como son los extremos, si se restan da 28. Pero ¿cómo relaciono esta diferencia de extremos con la proporción? Mira, A y C son los extremos, se diferencian en 28 por datos de la pregunta. Pero acá vemos en la proporción que los extremos que son A y C suman 100. Mira, ve, A menos C es 28 y A más C es 100. Entonces, como se dan cuenta, tenemos una suma y una diferencia, ¿no? Tenemos ahí un pequeño sistemita de ecuaciones. Acá tenemos más C y acá aparece menos C. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar miembro a miembro de tal manera de que el más C y el menos C, al sumarse algebraicamente, se hagan cero, ¿sí o no? O sea, C y menos C desaparecen. A más A se hace 2A, 28 más 100 sale 128, sacamos mitad y mitad, ¿queda cuánto? Que A vale 64. Entonces te pregunto, si A vale 64, entonces, ¿cuánto en este caso valdría C? Reemplaza, mira, este 64 ponlo por acá. 64 más cuánto me sale 100. A ver, ¿quién me responde? 64 más cuánto me sale 100. ¿Cuánto? 64 más cuánto me dijiste, a ver, por acá veo un comentario. Ah, 36. 36, correcto. Claro. Entonces, si acaba 64, para 100, ¿cuánto le falta? 36, ¿no es cierto? O sea que B sería 36. ¿No es cierto? Ya, eso ya sería un poco de cálculo mental, ¿no es cierto? Bien, entonces 64 y 36 son, en este caso, los extremos, pero en la pregunta dice que se tiene que dar como respuesta la media geométrica, ¿no? Entonces, vamos a hallar la media geométrica de los extremos, ¿no? Eso indica la pregunta, ¿no? Media geométrica de extremos. Vamos a ver acá. Entonces, los extremos son 64 y 36. Bueno, ya lo estás observando ahí. Y la media geométrica es lo que está acá repetido, ¿sí o no? Bueno, acá ya sabes que producto de extremos igual a producto de medios, ¿sí o no? X por X sería X al cuadrado. Y eso es igual a 64 por 36, ¿no es cierto? Acá podemos convertir el X igual a cuánto, a raíz cuadrada de 64 por 36. Pero si yo tengo la raíz cuadrada de un producto, lo puedo convertir en un producto de raíces, ¿sí o no? Entonces acá será raíz cuadrada de 64 es 8, la raíz cuadrada de 36 es 6 y 8 por 6 será 48. Entonces esta media geométrica de extremos tiene valor 48. ¿De acuerdo? Bien. ¿Queda clara entonces la resolución de esta pregunta? ¿Sí? La respuesta entonces acá sería 48. ¿De acuerdo? Muy bien. 48. ¿Alguna observación en cuanto a esta pregunta?
Simplemente para finalizar, para que se acuerden, siempre que me den la suma, en este caso de qué, de todos los términos, entonces, si esta suma de todos los términos le sacas la mitad, es igual a la suma de extremos. ¿Y cuál es la otra mitad? La suma de medios. ¿Ya? Eso siempre se cumple y eso va a ser de gran ayuda para ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces por el problema número 4. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que se plantea pues en este caso, jovencitos? Dice, ¿no? En una proporción continua, la suma de los términos medios es 15, la suma de los consecuentes es 20 y piden hallar el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Cierto? A ver, cuando dicen proporción continua, pero no te especifica si es aritmética o si es geométrica. Cuando no te especifica, cuando no te precisa cuál es el tipo de proporción, o sea, si es aritmética o si es geométrica, ¿cómo se toma o cómo se considera? Cuando dice continua pero no te especifica cuál, se va a asumir que se trata de una proporción geométrica. ¿De acuerdo? Proporción geométrica, pero que continua. ¿Ya? Entonces de eso no se olviden. Ya está. Entonces acá tenemos nuestra proporción geométrica continua. Ahí está. La construcción, no te olvides que es similar a cómo se formaba una serie de razones. Mira, ve. Vamos a comenzar por el último término, ¿no? Mira, ve. Arriba está su antecedente. ¿Quién es su antecedente de él? Sería C por K. Como es continua, si acá hay C por K, acá al otro lado, C por K. Vamos a hallar ahora para esta primera razón su antecedente. ¿Quién es este antecedente? El consecuente C por K multiplicado por K. ¿Cuánto es C por K y por K? CK cuadrado. Ya está, mira, ve. Así de fácil construyo mi proporción geométrica continua. Vamos a hacerle caso ahora al problema. En el problema nos indica de que los términos medios tienen como suma 15, ¿no es cierto? Mira, ve, los medios son C por K y C por K, ¿sí o no? O sea, CK más CK, ¿cuánto vale? 2 veces C por K, ¿no es cierto? Y C por K vale 15. Ya está, mira, ve. ¿Qué más? También nos dice de que la suma de los consecuentes son los que están debajo, ¿no? C por K y el C. Ellos dos, cuando se suman, dice que tiene que dar 20, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, veamos acá, ¿no? Si nos damos cuenta, C por K más C. Mira, en C por K más C te das cuenta que puedo factorizar la C, ¿sí o no? Factorizo la C, queda fuera, y dentro tendríamos K más 1. A ver, verifiquemos. C por K, acá está. C por 1, C. Ya está, mira. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una comprobación, ¿no es cierto? Para que me creas. Ya está. Muy bien, entonces, mira, ve. C por K, 15. C por K más 1 es 20. Entonces, hay que buscar una manera en la cual se pueda relacionar a esas dos expresiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo? Podrías tú de repente, una forma sería que de acá despejes una variable y ese despeje lo reemplaces en este segundo asterisco, ¿sí? ¿No? Esa sería una forma. Pero otra forma también puede ser así, ¿no? Hacer de que, por ejemplo, uno de ellos desaparezca, de repente C, de repente K. Acá hay factor C, y acá también hay factor C, ¿no? Para que un factor común se simplifique o se elimine en dos expresiones, ¿cómo se hace? Se divide, ¿ya? Entonces, mira, ve, eso es lo que hemos hecho acá, mira, ve. C por K por 2 se va a dividir entre C por K más 1. Cuando tú te das cuenta, cuando dividas estos dos, ¿quién se va a cancelar? En este caso yo veo que la C se puede cancelarse, ¿no? K y K más 1 no, pues no se puede. ¿Sí? Si hubieran K y K sí podrías cancelar, pero no se puede. Acá hay K y acá hay K más 1. Entonces, si acá dividimos, C y C se cancela, mírame, mírame, ya se canceló la C. Arriba queda 2K y debajo queda K más 1, ¿no es cierto? Y acá, bueno, ya puedes operar en aspiración, ¿no? Muy bien, entonces también observamos que el 15 y el 20 se pueden simplificar. ¿Qué tienen en común? Tienen quinta, ¿sí o no? Quinta de 15 es 3, quinta de 20 es 4. Y acá ya puedes trabajar si se hacen aspita, ¿no? Como queda acá entonces, mira, ve, primero quedó 2K sobre K más 1 y luego quedó igualado a 3 cuartos, ¿no? Y ahí sí aspita. Muy bien. 2K por 4 sale 8K. Y en el otro lado sería 3 por K, 3K más 3. 8K es igual a 3K más 3. Y bueno, está facilito, ¿no?
8K menos 3K sale 5K. 5K vale 3. 5 que multiplica K pasa a dividir. Entonces, K vale 3 quintos. 3 quintos. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, entonces, en cuanto a esta resolución, ¿hay alguna duda, consulta, preguntita? ¿Está claro? ¿Ya? Repito entonces, ¿no? Si tengo dos expresiones, ¿no? Que comparten una misma variable, ¿no? Un factor común, mejor dicho. Para que ese factor común se elimine, ¿qué se hacen? Esas dos expresiones se tienen que dividirse, ¿no? ¿De acuerdo? Se tienen que dividir, ¿ya? Un poquito, ¿no? De lo que tú ya conoces, ¿no? De la parte de álgebra, ¿no? Que también se puede utilizar, ¿no? Tanto en aritmética y en otras ramas, ¿no? De la matemática, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es con respecto a la pregunta número 4. Veamos otra preguntita. A ver, la número 5, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo que serían los promedios. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Mira, ve, dice, ¿no? En una clase de 30 alumnos, el promedio de las estaturas de los hombres es 1,70 y el de las mujeres 1,60. Si el promedio de todo el salón es 1,63, ¿no? O sea, 1 metro con 63 centímetros, ¿no? Hallar el número de hombres. ¿Cuántos hombres hay entonces en esa clase, ¿no? O sea, de esos 30 alumnos, ¿cuántos son hombres, ¿no? Mejor dicho. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo plantear la pregunta, ¿de acuerdo? Veamos entonces, ¿ya? Para ese tipo de problemitas, cuando se tratan de grupos de personas, ¿no? En este caso, un grupo es varones y el otro grupo total es mujeres, ¿no es cierto? Entonces, generalmente yo recomiendo hacer una tablita, ¿no? Con valores. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo podemos plantear esta pregunta, ¿no? Ya está. Entonces, varones, mujeres. En varones, ¿qué vamos a colocar acá al costadito? ¿Cuántos son y cuál es su promedio? Del mismo modo en las mujeres. ¿Cuántas son? ¿Cuál es su promedio? ¿Ya? Ojo, a la sola palabra promedio y no me indican de cuál de los promedios estudiados se trata, ¿a cuál me voy a referir? Al promedio aritmético. ¿De acuerdo? Al promedio aritmético. Muy bien. Según la pregunta, son 30 los alumnos. Ahora, de ellos, las estaturas de los hombres, ¿cuánto tiene de promedio? 1,70, ¿sí o no? Ya está, mira, ve. Más o menos en el orden secuencial que está indicando, estamos colocando. Luego también te dice que el promedio de estaturas de las mujeres es 1,60, ¿no? Por eso que lo que hemos acabado de poner ahorita. ¿Sí? Luego nos dice que el promedio de estaturas de todo salón es 1,63. O sea, pero ese es ya de todos, ¿no? De todo el salón, ¿sí? Ya está. De todo el salón. Ya está. Entonces, piensa ver cuál es el número de hombres o de varones, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuántos varones hay? No se sabe. Se sabe que es un total de 30 personas. De las 30 hay B varones. Si conozco el total y me hablan de la cantidad de varones, ¿cómo hallo la cantidad de mujeres? Para hallar el total de mujeres, ¿qué es lo que hago? Al total de personas, ¿qué hago? Le resto los varones, ¿sí? ¿No? Por eso, ve, ¿cuántas mujeres hay? 30 menos B. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver. ¿Hasta ahí está claro, sí o no? ¿Ya? A ver, si hay dudas ahorita, lo preguntan, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en este caso, ya, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Supuestamente, ¿cómo obtuve este 1,63? Este promedio 1,63, ¿no? Ya se sabe entonces, como no me indica el tipo, se va a suponer que es un promedio aritmético. ¿Cómo obtenemos nuestro promedio aritmético? Como se trata de estaturas, ¿qué es lo que hago yo? Yo supuestamente tendría que sumar las estaturas de todos, o sea, de varones y de mujeres, para que esa suma total de estaturas lo divida entre cuánto, entre el total de personas, ¿sí? ¿No? ¿Cuántas personas son? 30. Listo. O sea, vamos a utilizar lo que estamos mostrando en pantalla. El promedio es 1,63, pero ¿cómo obtengo este promedio 1,63? Fácil, sería sumando el total de todo, sumo todas las estaturas, ¿no es cierto? O sea, tanto de varones como de mujeres. Y eso se supone que hay que dividir entre el número total de alumnos. ¿Cuántos son?
30, ¿sí? Entre varones y mujeres. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar. A ver, ¿cómo entonces obtengo la suma de estaturas de los varones? Mira, ve, si acá tengo B varones y el promedio de estaturas es 1,70, acuérdate, ¿no? De este truquito, ¿no? Si conozco la media aritmética y el número de elementos, ¿cómo se calcula la suma? La cantidad de personas por su promedio seno. O sea, ¿cuánto suman las estaturas de varones? Sería 1,70 por el número de varones. Ya está, mira, ve, ya sumé los varones. Vamos a sumar las estaturas de las mujeres. ¿Cuánto suman las estaturas de las mujeres? Fácil, la cantidad de mujeres por el promedio de estatura de ellas, ¿no? O sea, sería 30 menos B por el promedio que es 1,60. ¿Sí? Muy bien. Y todo sobre 30, que es el número total de alumnos. Muy bien, acá ya entramos a la parte operativa, ¿no es cierto? Bueno, 30 pasa a multiplicar a 1,63, me sale 48,9, ¿no es cierto? 1,60 por B queda igualito, 1,60 por 30 da 48, le restamos 1,6 por B. Ya está, mira B, ya quedó. 1,70, le quitamos 1,6 o 1,60 que es lo mismo. ¿Cuánto nos salió? Sale 0,1 si no me equivoco. Este 48 pasa a restar a 48,9 y mira que nos quedó. 0,9 es igual a 0,1b. ¿No es cierto? Mira, 0,9 igual a 0,1b. Sugerencia, una cifra decimal y una cifra decimal acá. ¿Qué hacemos? Fácil, para que ese coma decimal se mueva un casillero en un lado como en otro de la igualdad, a los dos multiplícalo por 10 y se acabó. O sea, por 10 acá y por 10 en el segundo miembro. Por lo tanto, B sería 9. Quiere decir que son 9 hombres, 9 varones. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá entonces, ¿alguna duda, consulta, preguntita? Recuerda entonces que si yo quiero una suma de datos, en este caso suma de edades, ¿qué es lo que debo tener acá? El promedio por la cantidad de datos. En este caso sería el promedio por la cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Como acá hablamos de, en este caso de varones, sería número de varones B por promedio 1,70. En el caso de las mujeres, ¿cuánto suman las estaturas de las mujeres? La estatura promedio que es 1,60 por el número de mujeres. Y se acabó. Sencillo, fácil. ¿De acuerdo? A ver, número en este caso 6, ¿no? Que también corresponde a la parte de promedios. ¿Sí? Veamos entonces qué es lo que se indica en esta pregunta. Mira, nos dice que el promedio de 20 números es 18. ¿Cuántos números 13 hay si al quitarlos, si al retirarlos, si al sacarlos, el promedio aumenta a cuánto? A 19,25, ¿no? Es lo que indica la pregunta. O sea, dentro de estos 20 números, algunos de ellos valen 13. Y es lo que tengo que averiguar cuántos valores 13 hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, mira, vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa P20? Este es el promedio de 20 números. Profe, no me indica el tipo de promedio, entonces vamos a asumir que se trata del promedio aritmético. ¿Cuánto entonces será el promedio de estos 20 números? ¿Cómo se lleva un promedio aritmético? ¿Te acuerdas? La suma sobre la cantidad de números, ¿sí? ¿No? Por eso acá. ¿Cuántos números son? 20. O sea, suma de 20 números sobre 20. Ya está. Muy bien. Pero ese promedio, ¿cuánto vale? 18, ¿sí? ¿No? Muy bien. Vale 18. Entonces significa que, en este caso, para hallar la suma de estos 20 números, este 20 que está dividiendo pasará a multiplicar a 18. ¿Cuánto suman los 20 números? 20 por 18 saldría 360. O sea que los 20 números tienen como suma 360, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué sigue? Se supone que ahí existe una cantidad, ¿ya? En este caso, eh, ¿qué hacemos ahora? Ah, ya. Hay números 13 que están incluidos dentro de estos 20, ¿sí o no? ¿Ok? Ya está. Entonces, vamos a esa parte, ¿no? Hay n números 13. Y estos 13 se supone que los debo de retirar, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que cuando yo calculo el nuevo promedio, ¿qué va a pasar?
Yo en un principio tengo 20 números, pero si hay n números que se van, ¿cuántos números quedan? 20 menos n, ¿sí? Si yo retirara un número, ¿cuántos me quedan? 20 menos 1, 19. Si yo retirara dos números, sería 20 menos 2, 18. Si fueran tres números, lo que yo retiro será 20 menos 3, 17, los que quedan, ¿sí? Pero como son n números los que se van, los que se retiran, entonces, ¿cuántos números me quedan? 20 menos n. Por eso que para este nuevo promedio, que ahora sería de 19,25, ¿qué es lo que hago? La suma de cuántos? De 20 menos n números sobre los números que me quedan, que son 20 menos n. Eso es lo que voy a trabajar acá, ¿no es cierto? Bien, entonces queda así, ¿no? ¿Cuántos suman los números que quedan? Bueno, los 20 números sumaban 360, pero voy a retirar n veces el número 13, ¿ya? Entonces, si hubiera un solo 13, sería 360 menos 13. Si hubieran dos 13, sería 360 menos 2 veces 13. Si hubieran tres números 13 que voy a retirar, sería 360 menos 3 por 13. ¿Sí? Pero como son n números 13, ¿cuánto va a quedar acá como suma? 360 menos 13 veces n. ¿Sobre cuánto? Los números que quedan, que son 20 menos n. Entonces, todo este cociente valdría 19,25. ¿Sí? Entonces acá este 20 menos n multiplica 19,25. ¿Cómo nos quedaría? Mira, ve. Arriba queda igualito, ¿no? 360 menos 3n. Pero mira, ve. 19,25 por 20 sale entonces 385. Acá sería menos cuánto? Menos 19,25 por n. Ya está, ¿no? Queda así. Entonces, mira, ve. 360 menos 13n igual a 385 menos 19,25n. Entonces, este menos 19,25 pasa al otro lado como más. Este 360, que implícitamente tiene signo más, pasa a restar a 385. ¿Qué nos quedó? 6,25 igual a 25, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces ahora? Lo que vamos a ver a continuación, entonces sería lo siguiente, ¿no? Bueno, acá podemos hacer una pequeña conversión. 6,25 lo puedo convertir a fracción. ¿Qué hago? Por 100 arriba y por 100 debajo. Y al hacer eso, mira, ve, 6,25 se convirtió en 625 sobre Celsius, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más nos quedó? Veamos. Bueno, acá, bueno, si se dan cuenta, podemos sacar 25 aquí y 25 acá, ¿no es cierto? Y si hacemos eso, mira, ve, 25 a 25 vale 1 y la 25 de 625 vale 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedó? Mira, tienes acá 25 n y debajo tiene 100. Pero bueno, este 100 multiplica 1 queda 100, ¿no es cierto? O sea que 25n vale 100 y bueno, 25 por cuánto vale 100 sería únicamente n4, ¿no es cierto? Eso entonces significa lo siguiente, ¿no? Que ¿cuántos números 13 aparecen en este conjunto? 13. Sabría 13, 13, 13, 13. Y esos 13 son esos que se eliminan o se quitan para que obtengamos un nuevo promedio, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver en ese caso. Muy bien, entonces quedaría acá 4, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta. Y a ver entonces, ¿cómo sería entonces saber para esta pregunta número 7? A ver, ya corresponde a la parte de magnitudes, entonces, ¿cómo quedaría? A ver, dice, ¿no? Si una magnitud A es directamente proporcional a B y a C, ¿no es cierto? O sea, es de P a B y a C, pero a la vez A es inversamente proporcional a D cuadrado. Entonces, ¿qué variación experimentará A cuando B se duplica, C aumenta en su doble y D se reduce a su mitad? ¿De acuerdo? A ver, unos 10 segunditos para que cheque, ¿no? Ese caso. ¿De acuerdo? A ver.
Acá me estoy diciendo una observación. A ver, veamos a ver en este caso. Lo del n, ya muy grave. Como yo no sé cuántos números 13 hay, que significa que yo no sé cuándo se le ponga una variable. Digamos que ese n se repita n veces, ¿no? El 13, ¿no? Entonces mira, ve, si son 20 números, retirar un 13, me queda 20 menos 1 números, ¿no? Si retirara dos veces el 13 sería 20 menos 2 los números que quedan. Si retirara tres veces, ¿no? El número 13 sería 20 menos 13, ¿no? Pero como este 13 se repite n veces, entonces tengo que retirar a todos los 13. Por eso que sería 20 menos n la cantidad de números que quedan. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces sería de esta forma. ¿Ya? Por eso, si había 20 números y se van n, ¿cuántos me queda? 20 menos n. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la explicación. Bien. Volviendo entonces a esta pregunta, ¿cómo sería? A ver. Bueno, en este caso, ¿cómo sería? A ver, para ese caso, ¿no? Bien. ¿Cómo sería entonces? Bueno, A es de P con B, pero también es de P con la magnitud C, ¿no? Puede ser A es de P con B, pero también con C. Ya está, ¿no? De ahí lo hemos sacado. Pero a la vez SA es de P con quién? Con el D cuadrado. Entonces, mira, ve, la magnitud A es inversamente proporcional con D cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Como A es de P con B y es de P con C, ¿qué significa? El A se va a dividir entre el B y entre el C. Ahí está, mira, A, B y C debajo. Como A es IP con D cuadrado, entonces el A y D cuadrado se multiplican. Y de ahí sale entonces esta relación entre magnitudes, ¿no es cierto? Bien, entonces sería así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos, ¿no? Como no me dan valores específicos, no me dan un 8 o 7, no me dan ningún valor conocido en las magnitudes, solamente me dicen que en este caso, ¿qué pasa con A cuando B se duplica, C aumenta en su doble y D se reduce a la mitad? ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer acá es preparar una tablita con las magnitudes A, B, C y D. Ya, A le pusimos minúscula, a B minúscula, a C minúscula, ¿no es cierto? Y a D le pusimos este valor. ¿Por qué? Mira, ve. Vamos a explicar por qué, mira. Veamos. Dice B se duplica, o sea que si antes teníamos B minúscula, ahora tengo el doble, puede ser que se duplicó, ¿no es cierto? Dice que C aumenta en su doble. A ver, cuando dice aumenta en su doble, ¿qué significa? ¿Que se duplica? No. Cuando una cantidad aumenta en su doble, ¿qué significa? Que al número le aumento su doble. O sea que si yo tengo C, le sumo dos veces C. ¿Y en qué se convirtió? En 3C. Dice que D se reduce a la mitad. Entonces, como D se reduce a la mitad, mejor le coloco un valor par, de tal modo que en ese caso luego le saco mitad, ¿sí o no? Mira, D vale 2D minúscula. A este 2D dice reduce a su mitad. ¿Cuál sería? D, ¿no es cierto? Estos serían los nuevos valores de las magnitudes A, B, C y D mayúsculas, ¿sí o no? ¿Qué hacemos entonces ahora en este caso? Vamos a reemplazarlos, ¿sí o no? Entonces, en el primer renglón, ¿qué tendríamos? En A por D cuadrado sobre B por C. Mira, ve, A minúscula. ¿Cuánto vale D cuadrado? Sería 2D minúscula al cuadrado, ¿sí? Sobre B por C, ya está, ahí no hay ningún problema. En el segundo miembro, ¿qué tendríamos? Bueno, sería lo siguiente, ¿no? A que no se conoce, N por D cuadrado, ya está, ¿sí? Sobre B por C mayúscula, ¿sí? Acá será 2B por B vale 2B minúscula y C ahora vale 3C minúsculas. Como dice B por C, sería 2B por 3C, ¿no es cierto? Muy bien. Si nos damos cuenta, lo que podemos hacer acá es lo siguiente, ¿sí o no? Mira, a ver, SB con B se cancela, el C con C también se cancela, ¿no es cierto? Ahora tendríamos arriba A, ¿cuánto vale 2 por D al cuadrado? 4D cuadrado, ¿sí o no? O sea que tendremos 4 por
A por 4D cuadrado. N por D cuadrado queda igualito. Acá lo anterior, cuando eliminaste B y C, queda 2 bordes, queda 6. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira, los D cuadrado los elimino, ¿sí? Este 6 que está debajo, vas a multiplicar a 4 por A. Entonces, N sería 24A. O sea que A tenemos antes, ahora tengo 24A minúscula, ¿sí? ¿No es cierto? Comparamos para la magnitud A mayúscula el antes y después. Entonces, para A mayúscula, en un principio le pusimos A y ahora tengo 24A. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Mira, si nos damos cuenta, para que A lo convierta en 24A, le estoy aumentando ¿cuánto? Le estoy sumando o agregando 23A. En la pregunta dice, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? ¿O qué variación va a experimentar A cuando B se duplica, C aumente su doble y D se reduce a la mitad? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Se triplica? No. ¿Se duplica? Tampoco. ¿Se reduce? No. Mira, ve. El nuevo valor de A es mayor al anterior, ¿sí? ¿Aumenta en 30 veces su valor? No. ¿En cuántas veces aumenta su valor? Mira, ve. Dice más 23 veces. ¿Qué significa? Que la magnitud A va a aumentar en 23 veces su valor. Y esa sí sería, ¿no? La respuesta correcta, ¿sí? ¿No? ¿En cuánto aumenta? Ya pues, ¿no? Para eso hemos restado el después con el antes. Y esa es la cantidad de veces que aumenta su valor. O sea, 23 veces aumenta su valor. ¿De acuerdo? Y para completar, tendríamos esta pregunta número 8. Y en esta pregunta número 8, ¿qué tendríamos? A ver. Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? Mira, una rueda de 42 dientes engrana con otra de X dientes, ¿no? Dando la primera 25 vueltas por minuto y la segunda 2100 vueltas por hora. ¿Cuál sería el valor de X? Bueno, cuando tenemos ruedas y engranajes, ¿no? Que están en contacto, como lo que vemos en pantalla, ¿qué es lo que sucede? Mira, ve. Fíjate en ese par de rueditas, mira, ve. Mira, ve. Si esta rueda que observas, que es la más grande, gira en sentido, ¿qué sentido es la flechita que está indicando acá? Sentido antihorario, ¿sí o no? Si una gira en sentido antihorario, la otra va a girar en qué sentido horario, ¿no es cierto? ¿Ya? Las dos no pueden girar en el mismo sentido, ¿por qué? Porque si no, no podría moverse ninguna de las dos ruedas. ¿Ya? Si uno gira en sentido antihorario, la otra tiene que girar necesariamente en sentido horario. ¿Ya? Veamos, ¿no? Una de ellas tiene 42 dientes y la otra tiene X dientes. Ya está, mira, número de dientes 42 y X. Ahora, si vamos a lo que son número de vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La primera da 25 vueltas por minuto, mira, ve. Número de vueltas por minuto, ahí está, mira, ve, 25. Pero hay un problema, la segunda rueda da 2100 vueltas, pero por hora. Entonces, mira, ve, si acá uno está en vueltas por minuto y el otro dice vueltas por hora, entonces no está bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Los dos tienen que estar en las mismas unidades. Los dos tienen que estar en vueltas por minuto o en vueltas por hora. ¿Cómo lo arreglamos esto? Fácil, mira, ve. Como es una cantidad de vueltas por hora y quiero saber cuántas vueltas daría esta ruedita B en cada minuto, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es dividir entre 60, ¿no? Porque 60 es el número de minutos que hay en una hora. Entonces, divido 2100 vueltas por hora entre 60 para saber cuántas vueltas da por minuto. Si dividimos, ¿cuánto me sale? 35. Entonces, mira, A va, en este caso, 25 vueltas por minuto y la rueda B da 35 vueltas, en este caso, por minuto. Y lo que pide saber es el X, ¿no? O sea, cuántos X, como representa el número de dientes, cuántos dientes tiene, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Ya? Vamos a ver acá lo siguiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se cumple cuando tengo dos ruedas que están en contacto? Cuando tengo dos ruedas que están en contacto, ¿qué es lo que sucede? Mira, ve. Mira la rueda A y mira la rueda B. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál de ellas dará más vueltas? ¿La más grande o la más pequeña? A ver. ¿Cuál de las ruedas dará más vueltas? ¿La más pequeña o la más grande? ¿Qué dicen ustedes?
La más pequeña, al tener menos dientes, se mueve más rápido. En cambio, la otra rueda que es más grande, no tiene, mira, a ver, ¿cuántos dientes más tiene que mover para que complete una vuelta? ¿Sí? Entonces, siempre en ese caso, la rueda de menos dientes es la más pequeña, da más vueltas. La rueda más grande o de más dientes le va a dar menos vueltas. Conclusión, que el número de vueltas y número de dientes para dos ruedas que están en contacto, ojo, en contacto, ya, no unidos por un eje, ya. Cuando están en contacto, ojo, solamente en ese caso, vueltas y dientes son magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como vueltas y dientes son inversamente proporcionales, significa que su producto es una constante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para cada rueda vas a multiplicar sus dientes y su número de vueltas. Quiere decir que en este caso, del gráfico que observamos, ¿qué tenemos? Vueltas por dientes, acá será 25 por 42. ¿No? Como están ambas en contacto, ¿a qué va a ser igual? A 35 que da B por X, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué sería entonces? Al 42 y al 35, como te das cuenta, le hemos sacado séptima. Séptima de 42 es 6. Séptima de 35 es 5. O sea que 25 por 6 es igual a 5x, ¿cierto? Acá que hemos hecho, hemos sacado quinta, ¿no? Quinta el 5 que es 1, quinta 25 que es 5. O sea que x sería 5 por 6 y eso nos va a dar 30. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jovencitos acá, la respuesta sería que x vale 30. O sea que cuando b, en este caso, de 35 vueltas es porque tiene 30 dientes, ¿no? Y justamente se comprueba lo que hemos estado explicando, ¿no es cierto? A menos dientes más vueltas, ¿no? Y a más dientes menos vueltas, ¿no es cierto? Mis jóvenes, sería por el día de hoy todo, ¿de acuerdo? Entonces, este pequeño repaso de los temas que ya hemos desarrollado, que hemos avanzado.